le damos la palabra a Jesús Martín del Campo, representante del Movimiento López Obradorista. Adelante. Agradezco mucho a los organizadores de este evento, la Jornada Casa Blanca. Creo que es bastante oportuno en este momento en que continúa la descomposición social propiciada por la descomposición del bloque en el poder, Escurio y su equipo, y de todo el conjunto de las fuerzas reaccionarias que han implantado políticas neoliberales destructivas en nuestra sociedad. México vive un proceso de permanente e intensa reacción de la sociedad frente al agotamiento de un modelo económico y político al que se le cierran las salidas. Ciertamente, el desgaste de las formas de control del Estado mexicano se hace evidente de manera cotidiana, lo mismo frente a la oposición popular creciente que en relación a los micro, pequeños, medianos empresarios del campo y la ciudad. Salvo los beneficiarios directos, el capital financiero y el grupo oligarca de los 30 o la mafia de los 30, como lo llama Andrés Manuel, sus cómplices, los tecnócratas que ocupan los puestos públicos y que presumen de haber estudiado en el ITAM o en algunas universidades del exterior de Estados Unidos, y los panegiristas a ultranza con que cuenta el sistema político, el duopolio de TV Azteca y Televisa, radio, periódicos y revistas, etcétera. Salvo esos, para el resto de los mexicanos que damos en seguimiento al acontecer nacional, existe la plena convicción de que la crisis del modelo económico neoliberal se ha extendido abiertamente al terreno social y político. Se trata de una crisis orgánica, de largo plazo y alcance, de régimen y de Estado, que deberá resolverse sobre cimientos completamente nuevos, resultado de complejos procesos políticos que acontecerán en el futuro inmediato y cuyo epílogo autoritario, societario, libertario y democrático estamos convocados a escribir. Podemos afirmar que está en proceso una amplia acumulación de fuerzas que tiende a derrotar la hegemonía unilateral del capital financiero y de sus operadores políticos encarnados en las administraciones neoliberales que llevan ya de 1982 a la fecha. Ello es así porque los banqueros, los dueños de la bolsa, el grupo de los 30 ensanchan la brecha entre los ricos y el pueblo pobre. También la ensanchan con las clases medias productivas y empleadas. Por lo tanto, la conclusión para la mayoría de los mexicanos es que los estafadores del parasitario capital financiero que regentean al Estado, controlan el gobierno y los medios de comunicación, esos son el enemigo común. La lista de agravios y agraviados por los gobiernos neoliberales es muy larga. Aquí estamos tan solo algunos representantes de los millones de mexicanos que hemos sido agraviados por las políticas neoliberales y por la brutalidad represiva del gobierno mexicano. Pero en esta ocasión es suficiente mencionar que durante el periodo de Calderón, que como sabemos llegó al poder por el fraude, se han acentuado las políticas de criminalización de la protesta social. Así, desde Los Pinos se generan agresivas campañas de estigmatización y linchamiento mediático de dirigentes sociales y políticos de oposición al régimen. El ejército y la policía son usados para amedrentar a la población, en especial ahora con el pretexto del combate al narcotráfico, para encubrir el entreguismo hacia la política expansionista de Estados Unidos, que no quiere perseguir o destruir al narco, sino adueñarse definitivamente de nuestro petróleo, teniendo a un gobierno fallido, a un Estado fallido, que eso propagan, y a un tipo que llegó por vía del fraude al gobierno es fácil someterlo. La prisión y las condenas bárbaras, injustas, ilegales y absurdas contra disidentes son el corolario. Dichos mecanismos de esta nueva guerra sucia han sido utilizados contra los trabajadores del SME, contra los mineros,
contra los dirigentes de Atenco y la APO, contra los maestros y los de las normales rurales y claro, contra Andrés Manuel López Obrador y el movimiento de los que formamos parte de él. Por contrapartida, siguen impunes los funcionarios públicos que en el pasado y ahora han cometido delitos graves, algunos de ellos de lesa humanidad, los del 68, el 71, la Guerra Fría, los desaparecidos, todos estos que son delitos de lesa humanidad y que vuelven ahora a incurrir en esas mismas prácticas cuando las creíamos desaparecidas. Muchos de esos funcionarios, con cinismo exasperante y grotesco, se vanaglorian de lo que han hecho y les gusta dar conferencias de prensa para decir que así se gobierna aquí, que ese es su modo. Mátalos en caliente, se repite lo que decían en la época de Porfirio Díaz, ahora con estos bárbaros, el secretario del Trabajo, el que era de salud, el de salud y todos los demás, los del ABC, etcétera, etcétera. A pesar de ello, organizaciones y movimientos han logrado mantenerse en la resistencia. Esa es la tónica. Desde 1968 para acá, la resistencia popular con diversas modalidades, con diversos estallidos arriba y abajo de rebelión, de protesta. Así pues, tanto en forma espontánea como en acciones rigurosamente organizadas, las plazas públicas se han llenado una y otra vez para ejercer las libertades básicas y por protestar contra las políticas neoliberales. En todos los movimientos se expresa el deseo y la necesidad de contener al neoliberalismo y se mantiene y acrecienta la esperanza de cambio, esperanza que quieren asesinar los que desde el poder reprimen, aíslan, estigmatizan. La resistencia civil pacífica de 2006 a la fecha es un asunto que quiero comentar, que todos conocen, pero que es importante. Yo formo parte de este movimiento de resistencia civil pacífica que encabeza Andrés Manuel y es importante recapitular nuestras acciones. El movimiento de resistencia civil pacífica, que se organizó como respuesta al fraude electoral de 2006, impulsado en la adversidad, ha sido el punto de referencia para un intenso proceso de acumulación de fuerzas, acumulación favorable al bloque democrático y popular. En el proceso, el movimiento ha ido adoptando las modalidades que han detonado movilizaciones masivas y también una creciente capacidad organizativa de la población desde abajo. Desde el campamento de reforma Zócalo, que se instaló inmediatamente después de anunciados los resultados fraudulentos del 2006, y la organización de la Convención Nacional Democrática como una asamblea plebiscitaria masiva, que era la respuesta que teníamos a la mano, desde entonces ha sido así este creciente proceso organizativo desde abajo. Una vez aprobada en la Convención Nacional la creación del gobierno legítimo con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, este núcleo del gobierno legítimo se convirtió en la dirección política de esta tan vasta aspiración para revertir el fraude y organizarnos para los siguientes pasos. Las asambleas nacionales multitudinarias han sido el escenario para evaluar el trabajo realizado y trazar nuevas metas. Algunas son más numerosas de lo que desearían los enemigos de los movimientos de resistencia popular. Siempre anuncian que fueron menos, que decenas de personas se reunieron, que ya no convocan a Andrés Manuel, hasta que otra vez se les volteó el chiflón por el palito y el 25 de julio resultó que sí podemos reunir a muchos en asambleas masivas. Así surgió el movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía nacional. La movilización de miles de brigadistas, hombres y mujeres, las adelitas y los compañeros, para impedir las reformas que abiertamente permitían la privatización de Pemex, logró generar una opinión mayoritaria contra la privatización, constatada en la consulta que el movimiento llevó a cabo en todo el país, en muchas urnas, en donde no hubo fraude, sino se pudo leer bien el resultado del rechazo a la privatización de Pemex. También sucedió el rechazo a la privatización en los foros que tuvo que organizar el Senado, y los intelectuales universitarios, mayoritariamente de universidades públicas,
estudiosos del problema de los energéticos coincidieron en que no hay que privatizar Pemex, sino al contrario, invertir productivamente para que sea palanca del desarrollo de nuestro país. También se realizaron movilizaciones a la Cámara de Diputados para plantear propuestas directamente relacionadas con el presupuesto y la economía popular, todos inclinados a que no se incrementaran los impuestos, a que no se volviera la intentona de ponerle IVA a medicinas y alimentos que nunca han abandonado del todo los que están en el poder. Hemos expresado al mismo tiempo la solidaridad con nuestras posibilidades, porque además es necesario